Bien, vamos a ver cómo hay que hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Tenemos, se parece al anterior en el sentido de que, bueno, es una función también polinómica. En este caso, el coeficiente de x cubo es 1. Hay tres coeficientes que están como una incógnita y nos piden que los calculemos para que la gráfica de f tenga un punto de inflexión de abscisa x igual a 1/2. Ya sabemos que la condición es que la derivada segunda en x igual a 1/2 sea 0. Ya tenemos una ecuación. Y que la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0 sea esta recta de aquí. Atención a esta manera de dar la información. Que la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0 sea esta, lo que nos quiere decir es, por un lado, que la pendiente de la recta tangente, que es lo que multiplica la x, es decir, menos 6, es el valor de la derivada en el punto, es decir, f' de 0 es igual a menos 6. Y luego hay otra información un poco escondida aquí que os la aclaro. Si me dicen que la recta tangente es esta de aquí, daros cuenta que en un punto de cualquier punto de la gráfica, la recta tangente pasa por el propio punto 0, f de 0. Por lo tanto, de alguna manera me están diciendo que f de 0 es 5. Ahora, si queréis en las dudas, lo aclaramos un poco más. En definitiva, en el apartado A, las condiciones, tenemos tres condiciones. Al tener un punto de inflexión aquí, f segunda de 1/2 igual a 0. Al tener en x igual a 0 esta recta tangente, su pendiente, que es menos 6, es el valor de la derivada en el punto. Y la tercera ecuación se obtiene dándonos cuenta de que la recta tangente en cualquier punto de la gráfica tiene que pasar por ese punto de la gráfica. Es decir, que en principio a mí no me dicen cuánto vale f de 0. F de 0 sería 0 más 0 más 0 sería c. Pero f de 0 tiene que ser también igual a 5. Por lo tanto, ahí nos sale la tercera ecuación. Vemos cómo nos lo han planteado aquí en Estrada. Derivamos, primera derivada, segunda derivada, condición de punto de inflexión, derivada segunda igual a 0, nos sale el valor de A. Que la recta de la gráfica en la abscisa x igual a 0 tenga pendiente menos e, me sale en la segunda. Y la que yo os acabo de explicar, que la función pasa por el punto 0,5, f de 0 igual a 5. En el apartado B nos dicen que para unos determinados valores a igual a 3, b igual a menos 9 y c igual a 8, calculemos los extremos relativos. Es decir, si hay máximo relativo o mínimo relativo. Y vuelven a concretarnos que son tanto las abscisas de los puntos como los valores, las x como las y. Bien, escribimos la función que obtenemos con esos valores de a, b y c. Y para estudiar los extremos relativos, aquí habría dos opciones. Una sería igualar la derivada a 0 y obtener los puntos críticos y utilizar el criterio de la derivada segunda para deducir si son máximos o mínimos. Si queréis lo podéis hacer así, ¿de acuerdo? Y la otra forma de hacerlo es como lo han hecho aquí, que es hacer el estudio completo de la monotonía, estudiando el signo de la derivada. ¿Cómo se estudia el signo de una función? Pues se ve dónde vale 0, las tres zonas que determinan, se sustituye y vamos obteniendo los signos en cada una de las zonas. El signo de la derivada se relaciona con la monotonía de la función, creciente, decreciente, creciente. Tenemos entonces que en x igual a menos 3, crece y luego decrece, máximos relativos. X igual a 1, primero decrece y luego crece, mínimo relativo. Bien, el máximo estaba en el menos 3, f de menos 3. Atención que f de menos 3 es sustituir menos 3 aquí, en f, no en la derivada. Y el mínimo en el 1, 3, que es sustituirlo aquí. Bien, pues en este ejercicio tenemos una función polinómica, desconocemos tres de los coeficientes, b, c y d. Nos piden calcularlos y nos dan la siguiente información de la función. Que hay un máximo relativo en x igual a menos 1.
Por lo tanto, condición necesaria de máximo relativo. Su derivada es 0. Me especifica qué tipo de extremo relativo es. Es decir, que es un máximo relativo. Bueno, esto ahora veremos si nos sirve para algo o no. En principio la derivada en -1 es 0 y si hubiera que determinar algún valor sabríamos que al ser un máximo su derivada segunda sería negativa. Pero bueno, no sabemos si nos hará falta. Y la segunda información que nos dan es que el límite cuando x tiende a 1 de f de x partido por x menos 1 es 4. A ver cómo traducimos esto. Bien, en primer lugar, f' de menos 1 igual a 0. Derivamos, sustituimos y nos da esta primera ecuación. Vamos a plantear ahora la segunda condición que debe cumplirse. Este límite tiene que ser 4. Sustituimos la función y nos da, en principio, 1 más b más c más d partido por 0. Bien, como sabemos que es 4 y de dividir por 0 nos tiene que dar una indeterminación para que este límite sea finito. Eso ya lo hemos trabajado en algunos ejercicios. Por lo tanto, ese numerador tiene que ser también igual a 0 para poder tener una indeterminación que resolveremos usando la regla de L'Hopital. Así que aquí tenemos la segunda ecuación. Calculamos ahora el límite, volviendo a poner lo mismo, y como me da 0 partido por 0, porque ya hemos impuesto esta condición de aquí, volvemos a derivar 3x cuadrado más 2bx más c partido por 1. Sustituimos y como me dicen que este límite es 4, pues ahí tenemos la siguiente ecuación. Al final, para resolver el problema, resolvemos el sistema formado por las tres ecuaciones, obteniendo los valores de b, c y d.